Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a iniciar este curso sobre aprendizaje cooperativo. Vamos a trabajar el día de hoy de aprendizaje cooperativo, siempre con ustedes, Carlos Hernández, gustoso de compartir con ustedes y aprender también juntos un poco más. El tema que vamos a trabajar ahora es un tema muy sencillo, ¿verdad? Muy fácil de visionar. El aprendizaje cooperativo siempre tiene que ver un poco con la idea lo relacionamos, ¿no? Con el aprendizaje colaborativo, y son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas, ¿no? Hay que dar primero un marco de referencia para más o menos entender esta diferencia, ¿no? Por ejemplo, entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo, la primera diferencia que hay es cuestión de estructura, ¿no? El aprendizaje cooperativo es un enfoque estructurado, casi rígido, ¿no? Mientras que el aprendizaje colaborativo es un enfoque más flexible, ¿no? Primera diferencia. Otra diferencia, ¿no? El apoyo del docente, ¿no? En el aprendizaje cooperativo requiere un apoyo claro del docente, ¿no? El que marca la pauta más. Mientras que en el aprendizaje colaborativo puede funcionar sin el apoyo del docente, ¿no? Sin un apoyo tan rígido, ¿no? O sea, en el aprendizaje colaborativo más se rige por lo que el estudiante puede investigar, por lo que pueda dar, mientras que en el aprendizaje cooperativo es la pauta del docente, ¿no? Él dice qué es lo que van a trabajar, les da la información, o sea, ahí viene un poco más marcada la diferencia. En cuanto a los objetivos, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo suele tener objetivos específicos, marcados, ya pautados, mientras que el aprendizaje colaborativo suele tener objetivos más generales, ¿no? Es más amplio. ¿Por qué? Porque como lo trabaja el estudiante, tiende un poco a ser un poco más general, ¿no? Y también en cuestión de habilidades, ¿no? El aprendizaje cooperativo se centra en el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. Es el trabajo en equipo. O sea, voy a buscar técnicas y estrategias propias del trabajo en equipo. Mientras que en el aprendizaje colaborativo se centra en el desarrollo de habilidades de colaboración. Cómo voy a trabajar contigo, cómo voy a hacer para trabajar contigo, ¿no? Un poco algo así como que los estudiantes son, en el cooperativo, el estudiante es responsable de su propio aprendizaje. En el colaborativo están hablando de cómo trabajan ellos, cómo van a trabajar ellos. Un poco ahí marcada la diferencia entre los dos temas para entablar ya de lleno con el aprendizaje cooperativo. Podemos hablar de técnicas, de estrategias, excelente, muy bien, pero la idea general está en que se logre tener un aprendizaje cooperativo en el aula, ¿no? Se logre tener la idea de lo que podemos plasmar en el aula, ¿no? Ese es el tenor de la sesión. Tener una idea clara de cómo es que puedo trabajar este aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, aquí más o menos el sondeo, ¿no? Es un enfoque pedagógico, ¿no? Que basa en la colaboración de los estudiantes para alcanzar objetivos académicos comunes, ¿no? Se colaboran, pero ahí viene la diferencia, ¿no? Con la pauta que da el docente. El docente es quien marca mayormente la pauta, da la información, le dice cómo van a hacer, eh, tiene también la diferencia en cuestiones de la evaluación, cómo es que son los roles de los estudiantes en grupo, o de repente no trabaja en grupo, sino quiere trabajarlo el docente mismo en el aula, ¿no? A nivel del aula general. O sea, eso también tenemos que tener claro. ¿Puedo hacer yo trabajo cooperativo en el aula trabajando con grupos de 4, de 5, como también haciendo mi trabajo, por ejemplo, de 2, trabajando en pares? Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esa parte. Y también se diferencia de un aprendizaje competitivo, no es que no, yo quiera trabajar mejor, no, sino es el trabajo en equipo. Y eso también viene una parte a tomar lo actitudinal, que es lo importante también. Cuando nosotros vamos a ver este tipo de aprendizaje,
vamos a tener en consideración, ¿no?, la responsabilidad individual del estudiante, su participación y el desarrollo de esas habilidades sociales. Muchos de nosotros hemos experimentado, formamos grupos, ya, pero ¿de qué manera vamos a formar los grupos? Formamos los grupos porque los estudiantes solo se agrupan ellos por conveniencia, por eso sería aprendizaje colaborativo. En el aprendizaje cooperativo, el docente se fija en las habilidades de los estudiantes y va a plasmar los grupos. ¿Por qué? Porque va a saber cuáles son las habilidades de cada uno, los tipos de aprendizaje. Entonces, profesor, entonces, ¿va a ser más complicado formar grupos en el aprendizaje cooperativo? No, no, porque nosotros podemos, por ejemplo, tener en consideración la pauta que nos puede dar el Departamento de Psicología con los tipos de aprendizajes. Podemos tener nosotros la pauta con los estilos, los procesos que sigue cada uno de nuestros estudiantes, porque nosotros los conocemos. Entonces, ahí radica la importancia y la diferencia, ¿no? El docente forma los grupos, da la pauta cómo van a trabajar, porque ya sabe la habilidad de cada uno y sabe cómo es que se van a comportar, cómo van a trabajar. Y si sucede algún imprevisto, pues el docente es el que va a tomar la batuta. El docente es el que va a regir eso, ¿no? Va a indicar cómo es que se va a trabajar en ese aspecto. Los componentes esenciales, por ejemplo, del aprendizaje cooperativo, lo más importante en cada uno, ¿no?, por ejemplo, la interdependencia positiva, ¿no? O sea, que los miembros del grupo reconocen su éxito individual que está vinculado al éxito de los demás miembros del grupo. Trabajan juntos para alcanzar un objetivo común y se apoyan mutuamente. Entonces, ahí viene la interdependencia positiva, ¿no? Se dan cuenta en la individualidad y en el trabajo en grupo. Eso es importante. La responsabilidad individual y grupal, ¿no? Cada miembro del grupo es responsable de su propio aprendizaje y también de contribuir en el aprendizaje del grupo, en el conjunto. Todos los miembros se comprometen a cumplir con sus responsabilidades y aportar en el trabajo en equipo. Es lógico que la primera vez que tú apliques la estrategia no te va a surtir efecto con todos los grupos al 100%, ¿no? Van a haber grupos que generen algún conflicto, que tengan alguna debilidad, es lógico. Pero en el actuar, en el trabajar, ahí viene que cada uno ya asuma el rol que tiene, de acuerdo a cómo lo vayas a plantear tú. Imaginemos que estás planteando tú tu trabajo de aprendizaje cooperativo al 2024, ¿no?, que vas a empezar con ello. Bueno, empiezas con tu estrategia en marzo y en abril y en mayo ya tus estudiantes deben de saber cómo es que trabajan. A no ser que tu estrategia sea también intercambiar roles dentro del grupo o intercambiar los grupos. Es una estrategia. Puede ser a corto plazo o a largo plazo. Eso lo decide el criterio del docente. También tenemos la interacción cara a cara, ¿no? El aprendizaje cooperativo se basa en la comunicación y la interacción, ¿no?, entre los miembros del grupo, ¿no? Se fomenta la discusión, el intercambio de ideas, la colaboración activa para construir conocimiento. Imaginemos que hay un tema que quieren trabajar. Tú como docente le das al grupo el tema y le dices, bueno, aquí está la información, todo. Los estudiantes pueden ellos, por ejemplo, leerlo de manera individual para ver cómo lo suman y luego tener un tiempo en que cada uno dé su opinión y puedan ellos empezar a entablar una conclusión. Como todos sabemos que puede ser trabajo en grupo, ¿no? Entonces, ahí viene la parte, ¿no? El docente va observando y va viendo, ¿no?, si se va logrando o no se va logrando. Pero es la interacción que hacen entre ellos, ¿no? Es cómo manejan esa interacción entre ellos. Las habilidades sociales. El aprendizaje cooperativo promueve el desarrollo de habilidades sociales, ¿no?, como la comunicación efectiva, la escucha activa, la empatía, que es lo que prima en este caso, ¿no? Y la resolución de conflictos. ¿Cómo es que van a ver ellos que si tuvieran algún conflicto en el grupo, cómo es que lo van a solucionar, cómo lo están solucionando y cómo llegaron a solucionarlo? Esas habilidades son fundamentales para el trabajo en equipo y la cooperación exitosa, ¿no? Se supone que todo esto tiene una finalidad, que es el aprendizaje del estudiante. Sí hay muchos factores. En un trabajo en equipo, en el aprendizaje cooperativo, hay muchos factores,
como la estructura curricular que tú coloques, como el ambiente que tú trabajes, como por ejemplo el tiempo que le dediques, como la actitud que le pongan los estudiantes a ese momento, ¿no? De repente estás en tu clase, y comentas por ahí, ¿no? Que cámbiense de lugares y todos los estudiantes se desordenan un rato. Sin embargo, hay estrategias para poder ubicar de acuerdo a los grupos en el aula, ¿no? Hay formas para ubicarlos. Recuerdo, hay un texto, un libro que les puede ayudar mucho, es un texto del 80, 1980 más o menos, pero es muy bueno con cuestiones de adaptación. Es El entorno del aprendizaje de Elizabeth Richardson. Te da ahí la pauta de cómo va, pues el aula puede estar en media luna, o los grupos son en media luna, o en círculos, de acuerdo a cada caso. Te da un muy buen panorama, les recomiendo. El otro componente puede ser el procesamiento grupal, ¿no? Los miembros del grupo trabajan juntos para procesar y comprender la información. Comparten las ideas, debaten, reflexionan, toman decisiones de manera conjunta, lo que les permite construir un conocimiento más profundo y significativo. Ahora, yo entiendo que ustedes me pueden decir, profesor, sí, pero ¿sabe qué? En mi institución educativa los estudiantes no tienen esa peculiaridad, los estudiantes no tienen esa forma de trabajar, que no son así, que su actitud es diferente. Perfecto, yo les entiendo todo lo que ustedes me pueden decir. Pero también yo les puedo comentar que el estudiante es un ente que se va a ir formando poco a poco, y tú le vas dando la pauta de cómo se va formando. Que tú te demores un poco, no importa, pero lo vas a hacer. Es otra cosa que te digan, nunca lo vas a lograr. No, es mentira. Lo vas a lograr, pero es poco a poco. Es poco a poco. Perfecto, Verónica. Verónica trabajó con niños de 8 años. O sea, te tiene que dar, y no, eso es, te tiene que dar la pauta. ¿Por qué? Porque se supone, por ejemplo, que tú vas a utilizar una estrategia adecuada para tus estudiantes, pero tus estudiantes también tienen que adecuarse, en el otro sentido, a la estrategia que tú colocas. O sea, tú les puedes marcar la pauta. Te puedes demorar 1 mes, 2 meses. Les comentaba al primer grupo, la sesión de hoy día de mejora continua. Por ejemplo, hay un colegio en San Borja que me causó curiosidad porque no tiene auxiliar de educación. ¿Por qué no tiene auxiliar de educación? Suena el timbre de cambio de hora y los estudiantes automáticamente salen del aula para irse a la otra aula, pero no se demoran más de 1 minuto, 2 minutos, e ingresan a la otra aula. Y no hay un auxiliar que diga, ingresen al salón. Y yo vengo de un colegio nacional donde se supone que en el colegio nacional, cuando salíamos de un aula y salíamos del aula y ya no queríamos entrar, el auxiliar iba y a la fuerza no. Fíjese, en el colegio no pasaba solito los estudiantes, ¿ah? 1 minuto, 1 minuto y medio, salían y se iban a su otra aula, conversaban, claro que conversaban, caminaban, conversaban, se reían un poco, y luego entraban. O sea, no había después de 2 minutos alguien que le diga, pasen al aula rápido. No, solitos. Cultura. No creo que eso lo hayan logrado de la noche a la mañana, pero es una cultura. O sea, es cuestión de nosotros darle las pautas al estudiante cómo es que va a ir trabajando. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Es una muy buena idea. Me comenta por acá, Brigitte, me dice que hay mises que en sala de espera. No hay ninguna misa, Brigitte. Ya he dado acceso a todos y ya no tengo nadie en sala de espera, Brigitte. Perfecto. Sigamos entonces, sigamos. Le contaba esa anécdota porque a veces es trabajoso querer entablar una estrategia nueva en el aula, ¿no? Pero a eso vamos, ¿no? Y también hablaba un poquito en la charla del ciclo de PHUEA, que también es cuestión para entablar una mejoría, empezar una mejoría. Hay 3 factores importantes, ¿no? El primero, el liderazgo de la dirección.
porque tiene que ver cómo nos guía. El segundo es cómo es que lo va a tomar el docente, ¿no? Va a ser partícipe, no va a ser la actitud del docente. Y el tercero es lo que está haciendo el docente, ¿no? ¿Forma parte del trabajo que se está haciendo o no forma parte del trabajo que se está haciendo? O sea, hay actitudes y nos involucramos en esto. Cuando ustedes traten de proponer esas estrategias nuevas, tengan que ver esa parte, ¿no? La actitud que tiene el estudiante, ¿no? Y ustedes también van a poner sus estrategias y sus formas de trabajar. Lógico, para lograr lo que desean. Algunos modelos que pueden trabajar ustedes, el aprendizaje cooperativo, porque es importante que uno reconozca qué puede utilizar en el aprendizaje cooperativo. O sea, no solamente está en que voy a trabajar y el trabajo en grupo y todo eso. No, no, no. El aprendizaje en equipo, ¿no? El modelo, el aprendizaje en equipo, ¿no? Yo sé que los estudiantes los voy a colocar por grupos para hacer una tarea o un proyecto, ¿no? La ventaja es que aumenta el rendimiento académico, mejora las habilidades sociales y fomenta la inclusión. Todos están trabajando. Y la desventaja es que requiere una planificación y preparación. Y ahí sí, a veces, como docentes, vemos planificar bien, pero es tiempo, ¿no? Puede ser difícil de controlar, sí, porque recuerden que para trabajar en grupo tiene que darme la pauta un poco psicología y un poco el docente del año anterior que los ha trabajado y quien es el docente porque ya los conoce en el trabajo al día. Pero en eso hay que conjugar para ver los equipos y de acuerdo a las habilidades del estudiante, ¿no? A veces si los toma al azar sí va a ser complicado porque imaginemos que coloco a 4 estudiantes en un grupo de 4 que ninguno puede empezar a hilar lo que van a hacer. Entonces viene la idea, ¿no? Tenemos que, tenemos que ver esa parte. Tengo el aprendizaje basado en problemas, que los estudiantes trabajan juntos para resolver un problema, ¿no? Y ese es un trabajo, a mí me parece el mejor de todos, ¿no? Fomenta el pensamiento crítico, resolución de problemas, desarrolla habilidades, promueve la creatividad, todo eso, ¿no? Desventaja puede ser que es difícil para los estudiantes de menor nivel, ¿no? Puede ser para secundaria, primaria, grados altos, ¿no? Requiere una buena planificación. Pero ¿por qué les digo que me parece la mejor? Porque en aprendizaje basado en problemas, plasmo yo un problema, un contexto, una problemática, y sobre eso los estudiantes van resolviendo o van entendiendo mejor las cosas. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo voy a trabajar, cuando yo voy a decirle al estudiante, por ejemplo, ¿no? En historia, les enseño la guerra con Chile o los caldeos asirios, Mesopotamia, y el estudiante me pregunta, ¿y eso para qué me va a servir a mí? Y yo, bueno, eso como cultura general te va a servir porque, pues, y se va a quedar en ascuas porque no va a entender para qué le va a servir. Sin embargo, cuando yo hago el aprendizaje basado en problemas, voy a generar un contexto, voy a generar una problemática en función al tema que quiero que investigue, que aprenda. Entonces, él mismo se va a dar cuenta para qué le va a servir porque está resolviendo un problema en función a eso. Por eso es ideal, es básico. Porque se acostumbran un poco a la tendencia, ¿no? Eh, Es como que me dijeran, profesor, ¿y por qué los chicos de secundaria se les hace difícil cuando hay una feria de ciencia plasmar un proyecto? Porque no tienen la cultura de ir avanzando en el método científico, pero avanzan en el método científico desde primer grado de primaria. Y se puede hacer, sí se puede hacer, pero es paso a paso, ¿no? Es un trabajo en equipo y es un trabajo cooperativo. Entonces, poco a poco nos tenemos que ir afianzando, como les decía, el aprendizaje cooperativo es muy sencillo, ¿no? Lo tomamos todos, ya sabemos qué es, sí, sabemos, pero en realidad aplicarlo o hacerlo correctamente es complejo, ¿no? Es complejo. El aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Trabajado en proyectos. ¿Y cuál es la idea?
Ay, permítame un segundito, por favor. Discúlpenme ustedes, permítanme ustedes un segundo. Lo que sucede es que me dicen que hay docentes que están esperando ingresar, pero yo no tengo ninguna docente esperando ingresar. No tengo ninguna docente esperando ingresar. Permítame, por favor, 30 segundos nada más, por favor. Gracias. Listo, perdónenme ustedes el pequeño momento. Seguimos. Entonces, como les decía, ¿no? Si ustedes van a trabajar como modelo, por ejemplo, la tutoría entre iguales, ¿no? Los estudiantes de mayor nivel ayudan a los estudiantes de menor nivel a aprender, ¿no? Como una especie de tutoría. ¿Qué necesito para esta tutoría entre iguales? Formar los grupos, imaginemos grupos de 4, y en los grupos de 4 voy a colocar estudiantes que tienen un nivel un poco más alto y estudiantes que se les hace complicado de entender, ¿no? Y por ahí hago la tutoría entre pares. Pero eso también de qué depende, de la cantidad de estudiantes que tengan en el aula y también de cómo sea el aula. Porque es importante, si voy a aplicar mi trabajo cooperativo, pensar en todos los factores que van. Si voy a pensar que voy a trabajar en grupos y mi aula con la justa tiene 15 estudiantes que están exactamente en el aula y no hay pie a moverlos, indudablemente que no voy a no ser que cambie de ambiente, me vaya al patio, me vaya al parque que hay al costado. Es la única forma de... O sea, sí hay salidas. No es que solamente en el aula pueda hacer todo. Sí hay salidas. Entonces, se supone que hay una forma muy fácil de trabajarlo, ¿no? Porque hay salidas. Patio, parque, algún otro ambiente que tenga la institución. Tienen ustedes otro. Y si yo quiero una enseñanza recíproca, los estudiantes se turnan para enseñar a los demás, ¿no? Doy la pauta, tengo que darles también la información para mis estudiantes porque ellos van a verificar, van a investigar un poco más, van a ampliar, van a generar, hacer su resumen, su organizador visual y van a empezar a darles a su grupo la parte necesaria. Entonces, sobre eso ya yo también voy marcando la pauta y ya voy dando. Ojo, ¿qué hace el docente? Mediador, facilitador. Te doy información y marco la pauta cómo va a ser el trabajo. Y el estudiante va siguiendo el lineamiento que le va dando el docente. Y así son variadas las estrategias. O sea, ahí son variadas las estrategias. Ahora, preguntas. Dígame hasta aquí, por favor, alguna pregunta que ustedes tengan, por favor, indíquenme ustedes. Pregunta, consulta que tengan. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Díganme ahora, callen para siempre. Preguntas, dudas que tengan. Si no pueden hablar por el chat, díganme, escriban por el chat alguna pregunta o duda que tengan. Díganme por el chat. ¿Por el chat alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Voy a pensar en todo. Todo está bien. A ver. Todo claro. Hasta aquí todo claro. Perfecto. Muchas gracias, Consuelo. Tú siempre, Consuelito. Gracias. Veamos. Entonces, con esto ya más o menos algún modelito que yo tenga, no se preocupen por las diapositivas que yo se las voy a mandar antes de terminar el curso. Yo les voy a mandar las diapositivas para que ustedes tengan. Y también les voy a mandar una guía sobre el aprendizaje cooperativo también para que anexen un poquito más. No se preocupen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ya nosotros estamos viendo esta parte. Ahora tenemos algunas propuestas para organizar el aprendizaje cooperativo.
¿Cómo es que lo voy a organizar, no? O sea, ya tengo el aprendizaje cooperativo, ¿cómo voy a instalar esa organización? Como les digo, muy sencillo, ¿no? Primero, diagnostico los problemas que puedan tener algunos estudiantes para trabajar juntos. Tengo que saber. Ojo, esta tendencia es completa. La 094 que habla de evaluación me lo dice la 0, la 169 me parece. Entonces, por normatividad, ya uno debe tener cuántos estudiantes son de inclusión, cuántos estudiantes son de adecuación curricular, y eso nos va a servir a nosotros para poder tallar todo esto. Entonces, necesito verificar esta parte. ¿Por qué? Porque es cuestión de que yo diagnostique y sepa cómo están mis estudiantes. Diagnosticar no es que yo vaya y les diga, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? No, que yo sepa la realidad y las características de cada uno para el trabajo que vamos a tener. Crear situaciones de trabajo cooperativo en el aula, rompiendo con el sistema tradicional de enseñanza. No deseo tener la disposición tradicional, voy a formar grupos. No puedo formar grupos, puedo ponerlos en media luna, puedo poner grupos de 4 o de 5, puedo poner grupos circulares, puedo formar diferente variedad de grupos. Entonces, yo me voy a dar cuenta aquí que hasta ahí tengo una pauta muy sencilla que seguirle, ¿no? El trabajo cooperativo en el aula sigue las partes que el docente les da y cómo lo va visionando. Ustedes pueden entrar al aula y ya acostumbrar a sus estudiantes y sus estudiantes, por ejemplo, me toca la tercera hora. La primera y la segunda hora tuvieron con un curso que es de disposición tradicional. Y en la tercera hora ya los estudiantes saben que le toca con ustedes que trabajen en aprendizaje cooperativo, automáticamente disponen sus carpetas y se ponen en grupos. Ya tienen la cultura de trabajar en grupos. Ese de hecho, es cultura de trabajar en grupos. Y eso es lo bueno, ¿no? Eso lo van logrando ustedes, ¿no? Utilizar métodos de aprendizaje cooperativo para fomentar la colaboración y el aprendizaje conjunto en las aulas, ¿no? Entonces, tienen infinidad de métodos. Yo les voy a mandar ahora, les voy a hacer ver infinidad de métodos. Entonces, a ver, ahora sí. Dice, promover el trabajo colaborativo y la participación solidaria en el aula, superando la competitividad individual. Lógico. Eso es lo que se requiere. O sea, tú requieres hacer tu estrategia, pero lograr que el estudiante tenga una participación a nivel individual y a nivel grupal, y que rompa él ese esquema que tiene de temor de competir, de ver cómo está con el otro, porque es difícil. Ustedes en un primer momento no van a lograr que los cuatro estudiantes, traten de tener una discusión sobre un tema y que se haga una conclusión. Va a ser complicado, va a ser complicado. Pero por ahí lo van a lograr. Con el tiempo lo van a lograr. Pero tienen que seguir con la estrategia. No sean de los docentes que aplican una estrategia, no les funcionó al día, aplican otra estrategia. No, tienen que darle pautas y cuando ustedes planifican, de repente no es en la primera, en la segunda, en la tercera, se sigue con las pautas. No dejen ustedes de tratar. El utilizar entornos virtuales. No, muchos estamos todavía reacios a los entornos virtuales porque no nos va a ayudar, porque no nos va a ser efectivo, y además el trabajo grupal. Todas las herramientas digitales que hay ahorita en Internet son para compartir, para trabajar en equipo. Todas. Todas tienen su icono chiquitito que dice compartir. Y el que no dice compartir dice share. S-H-A-R. Todos tienen para compartir. Así es que, sin miedo, ustedes pueden ingresar, pueden tener ustedes ahí herramienta digital para trabajar lo que desean, suficiente. Y es mejor porque motivan al estudiante. Una herramienta digital motiva al estudiante, lo tiene más presto, lo tiene más, más presente. Eso es lo importante, ¿no? Querer motivarlo.
¿Cómo pueden trabajar ustedes el aprendizaje cooperativo en el aula? Yo les hago aquí algunas propuestas. Pueden ustedes cogerlas, de repente ustedes dicen, el profesor de historia me puede decir, a mí me resulta más la entrevista. Por ejemplo, la profesora de comunicación me dice, no, a mí me conviene más el torbellino de ideas, ¿no? Profesora me puede decir, no, a mí me conviene más las actividades de mosaico, ¿no? Entonces, vamos por esa idea, ¿no? Vamos teniendo esa idea. Bien, miren, por ejemplo, si yo aplico la entrevista para trabajar, la entrevista, voy a distribuir la clase en grupos cooperativos de 4. Voy a organizar en grupos de 2 parejas. Individualmente, cuentan al resto de los resultados de sus entrevistas. Presentan su entrevista al azar al resto del grupo. O sea, formas tu grupo, pones parejas. Entre parejas conversan, uno se entrevista al otro. Y en la otra pareja conversa, se entrevista. Y luego en grupo hacen su mini plenaria y conversan del tema. El profesor de historia es parecido al Phillips 66. El profesor de historia, ya, quiero hablar sobre el conflicto con el Ecuador. Les da una pauta, les dice, les da la información y empiezan ellos a preguntarse. Uno le pregunta, ¿qué opinas tú? ¿Qué te pareció? ¿No te pareció? ¿Qué piensas? ¿Cómo se pudo solucionar? ¿Cómo se pudo ver? ¿Qué pudieron hacer? Y el otro también encuesta a su compañero. Terminan las entrevistas a nivel de grupo, plenaria, mini plenaria. Ya, ¿tú qué dijiste? ¿Qué pensaste? Mira qué pensó, mira qué dijo, entonces qué, y sacamos una conclusión. Pero ojo, ustedes me van a decir, profesor, pero me voy a demorar toda la hora con eso. Lógico, pero tú como docente vas a tener la pauta. Tú vas a decir, muy bien, para entrevistarse, para hacerse preguntas, tienen ustedes exactamente 5 o 6 minutos. Ya, luego para ver los resultados y sacar las conclusiones tienen 5 minutos y finalmente tienen 2 minutos para redactar las conclusiones. Así sencilla porque quiero ver. Y los haces trabajar. Es lógico que vas a tener trabajando a los grupos, ¿no? O tú puedes dar de repente la pauta de que en una hoja ya tienen específicamente las preguntas para la entrevista y se empiezan a llenar, a formular, o ellos las pueden formular. O sea, es la estrategia que tú pongas. El torbellino de ideas, ¿no? Se asigna un tema a debate y se especifica exactamente lo que se espera conseguir, ¿no? Un listado de objetivos. Se establece un tiempo limitado y se ponen en común las ideas que han aparecido. Y se toma nota de las de todos los grupos. Le doy a cada grupo un tema determinado. Del tema que yo quiero hacer en clase, cojo subtemas y cada uno le asigno a los grupos. De los subtemas que yo tenga, entonces, de los subtemas que yo tenga, por esas cosas de cada grupo va a ver cómo es que lo va a trabajar, porque cada uno tiene roles en el grupo. Y sobre eso, les vas a dar tú un tiempo limitado. Muy bien, empecemos a... Luego, cuando ellos tengan una idea o tengan una opinión, eso lo van anotando porque hay un rol en el grupo. De repente hay un secretario, un rol, y va anotando lo que conversan. Y luego, finalmente, armas todo el esquema con la información que te den por grupos. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ahora bien, proyecto de trabajo cooperativo. Se negocia un tema. Se habla con los estudiantes, les doy una terna de temas y qué temas les gustaría más trabajar, ¿no? Entonces ya el docente va preparado, ¿no? Pone ternas de trabajo que él puede hacer y que le toca de acuerdo a lo planificado, ¿no? En grupos informales el estudiante formula preguntas, ¿no? Entonces, dice, sobre el tema general de toda la clase, ¿no? Se recogen las preguntas por subtemas, parecido al anterior, pero esta vez dice en grupos informales, o sea, que ellos generan sus grupos. El estudiante se organiza según los subtemas, ¿está?
Y luego dicen, se organiza un comité con un representante en cada grupo. Ahí están los roles, con el que el profesor o profesora se reúne de principio y al final. El estudiante en los grupos se organiza las subtareas que corresponden a cada miembro o parejas. El estudiante busca información y ayuda al profesor, y el estudiante sintetiza la información y prepara una presentación o un organizador visual. Aquí vamos a ver que este proyecto de trabajo cooperativo no es solamente para una sesión, sino es para 2 o para 3. O si estás hablando de un tema amplio, para que los estudiantes vayan trabajando y tú vas viendo cómo es que van trabajando ellos. Sería más sencillo si tú entablas una herramienta digital para trabajarlo, porque los verías más fácil el trabajo cooperativo que tengan ellos. Pero si no, el trabajo que manejen ellos, las presentaciones que elaboren ellos, no hay problema, ¿no? Con eso puedes trabajar. Pero aquí es trabajar a todo el salón y con grupos informales, ¿no? Como decíamos antes, se juntan por afinidad, pero son grupos, ¿no? Al final son grupos y vas trabajando con ellos. Y las actividades en mosaico, ¿no? Se organiza el estudiante en grupos habituales. Ojo, cuando tú haces el aprendizaje cooperativo y ya lo agarras como estrategia para trabajar, por ejemplo, 2 bimestres, los grupos que tú formules son por los 2 bimestres. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que acostumbrarse a entablar la discusión en esto con el grupo que tiene. Porque el estudiante que puede debatir dice, ah, no, mi compañero debate de esta forma y se acostumbra, y luego le cambias el esto, entonces vuelve a intentar acostumbrarse, pasó otra clase más y así lo vas a tener acostumbrado. No, los grupos que formules son por el periodo que tú determines, 2 bimestres o todo el año. Es un periodo largo. Bien, se asigna una tarea diferente, parte de un todo común a cada persona. Todos los grupos trabajan sobre el mismo tema. Se reagrupa el alumnado en grupos de expertos según la tarea que les ha tocado, ¿no? Se les proporciona ayuda a través de guiones, se les anima a trabajar todos juntos a compartir la información y elaborar las tareas y actividades. O sea, aquí estoy reagrupando a los participantes, estoy tomando de idea principal que formulo subtemas y después de los subtemas que los reparto, pueden trabajar y luego pueden volver a reagruparse. Ojo, hasta ahí se le está dando la pauta al estudiante. Ustedes me pueden decir en ese momento, sí, profesor, pero se desordena, es un desorden el salón, hace mucha bulla. Claro, es lógico que hace mucha bulla, que hacen un desorden. Pero ese desorden que tienen, ese desorden que trabajan, es un desorden propio del estudiante, porque existe, porque vive, y no le puedes negar a todo el estudiante que se quede callado. Un estudiante callado no tiene habilidades, no fortalece esas habilidades. Tiene que existir, de repente, lo que sí te digo es que si empieza a gritar, a eso sí tienes que corregirlo. Pero mientras converse o hable y se escuche el murmullo que están conversando sobre el tema, pues todo está excelente, todo va bien. Todo va bien. Bien. Entonces, por ahí que vamos entendiendo un poquito esta idea de los estudiantes, de cómo van a trabajar, de la propuesta que pueden tener. Ustedes tienen aquí solamente 4 propuestas. La entrevista, tienen la entrevista, el torbellino de ideas, el trabajo cooperativo del proyecto y las actividades por mosaico. Entonces, ya tú más o menos vas a tener la idea de entablar cómo es que vas a trabajar en tu aula, ¿no? ¿Con qué pauta? Trabajas en grupo, lógico que va a haber un trabajo actitudinal. Va a haber un objetivo actitudinal. ¿Por qué hay un objetivo actitudinal? Claro, porque como van a trabajar en grupos, vas a ver tú que alguien de repente genera un conflicto, o que alguien tiene un detalle, o alguien no trata bien, no es empático. Va a haber un objetivo, y ese objetivo actitudinal también lo tienen que saber los estudiantes. Tienen que saber cómo es que van a trabajar. Por eso es que el docente tiene que supervisar los grupos de aprendizaje, ¿no? Y vas diagnosticando, vas viendo cada uno. Puedes tener en ese momento una ficha de observación en tu mano para ir checando, el check, y no te olvides tú de las cosas.
Pues como docente dicen, no, sí me acuerdo, ya, fulano de tal y por ahí si nos escapa algo, mejor una ficha, una ficha de observación y ahí vas haciendo el check. Preguntar a los alumnos qué prácticas sociales les servirían para mejorar su trabajo en equipo. Bueno, tipo metacognición. Llevar una lista de las prácticas sociales que el docente quiere enseñar a toda la clase. Ellos tienen que saber qué es lo que quieres proponerles. De hecho, que antes de presentar una clase, el docente puede hacer un diagrama de las maneras como los grupos pueden ejecutar la tarea, ¿no? Y maximizar el aprendizaje de cada miembro. El diagrama es una herramienta visual, ¿no? Pero eficaz para mostrar todos los pasos. O sea, decirles antes que empiecen el trabajo cómo es que tú quieres que trabaje. Porque si yo soy un docente que me voy con la idea en la cabeza de que como ya están en tercer año de secundaria y saben trabajar en equipo, solamente voy, les doy el tema y les doy la información y me siento yo a esperar el resultado, no es ese trabajo en equipo, no es un trabajo cooperativo, ni mucho menos de trabajo colaborativo. Tenemos que darle esa pauta, tiene que saber el estudiante cómo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada docente va a tener su estrategia. El profesor de comunicación va a trabajar el trabajo en equipo diferente al profesor de matemática. Es diferente. Entonces, tengamos estas cosas presentes para después no caer en ciertas situaciones. ¿Cómo se van a conformar los grupos? Fácil. 3 criterios para conformar grupos. Por el tamaño del grupo, por la composición del grupo o por los objetivos de la actividad. Ahí están. Tres criterios. Por el tamaño del grupo. El tamaño del grupo debe ser suficientemente pequeño para que todos los miembros puedan participar y colaborar de manera efectiva. Se recomienda que los grupos tengan entre 2 y 6 estudiantes. La composición del grupo. El grupo debe ser lo suficientemente diverso para que los estudiantes puedan aprender unos de otros. Viene la diversidad. Hace rato te comenté quién es la principal inspiradora de los grupos, quién es la que te va a dar la pauta para los grupos, quién te puede dar la recomendación para formar grupos. Psicóloga. La psicóloga. Ella es la que te va a dar la pauta para poder tener los grupos. Ahora, de acuerdo a esto, por ejemplo, también tengo los objetivos de la actividad, ¿no? Los grupos deben estar conformados de manera que promuevan objetivos. Tienen que saber ellos qué van a promover, qué objetivo tienen, qué es lo que van a hacer. Y también entre ellos, la planificación que hagan, el juego de roles que tenga cada uno. La pauta principal de todo esto es que necesitas tener presente que todas las ideas, todas las propuestas que tú tengas, todas las estrategias son válidas porque todo es flexible, pero son válidas dentro de lo que tú le puedas programar y dentro de lo que sea aprendizaje cooperativo. Quiero hacer mixturas, mezclar, hacer, no te va a resultar porque vas a ir con cosas. Primero, ponte a trabajar con lo que es y luego poco a poco le vas incrementando situaciones que tengan que ver. ¿Ya? Bien. Ahora bien, con estas cuestiones de los equipos, ¿no? El profesor va a elegir cómo vas a conformar los grupos y como te dije, ¿no? El grupo que tú conformes puede ser de duración extensa, ¿no? 2 bimestres, 3 bimestres o todo el año, ¿no? Dependiendo. Yo en lo personal te recomendaría que trabajes todo el año porque ya se conocerían, ya sabrían cómo son, ¿no? Y tú también ya has trabajado con ese grupo y has visto las debilidades y las has podido subsanar y ahora son fortalezas. Entonces, recomendarte que trabajes con el grupo todo el año es excelente, ¿no? Es excelente. Consejos adicionales, ¿no? Ser transparente con los estudiantes sobre los criterios que utilizará para conformar los grupos. O sea, tengo que decirle, no tengo que engañarles, no voy a hacer al azar que esto, sabiendo yo que no. ¿Cómo es que estás conformando los grupos? Porque ellos tienen que saberlo, ¿no? Ellos tienen que darse cuenta y tienen que ser conscientes de por qué se forma ese grupo. Y sobre eso también va su reflexión de ellos, ¿no? ¿Por qué han formado este grupo? ¿Por qué formamos parte del grupo 5? ¿O por qué formamos parte del grupo B? ¿O por qué formamos parte del grupo Z1? ¿Por qué?
proporciona a los estudiantes la oportunidad de dar su opinión sobre la conformación de los grupos. Y una vez que tú les das la pauta a ellos de por qué formulaste el grupo, ellos también dan su opinión, ¿no? Y ahí viene el pequeño debate que se tenga, ¿no? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué no estoy allá? Y entre ellos también se van a decir, y tú vas a dar la pauta final, porque tú eres el docente, y tú tienes el criterio final, y tú has establecido los grupos por algún motivo. Entonces, ahí tú les dices, ¿no? Les compartes a ellos la idea que tú tienes de trabajar, ¿no? Y por eso es que has formado esos grupos. Y también puedes estar preparado para ajustar la conformación de los grupos, ¿no? Porque de repente por ahí alguien, profesor, ¿sabe qué? Que me pasa esto y mi compañero y tú te pones a pensar y dices, bueno, puede ser, ¿no? Le doy la pauta y puedes hacer. Claro que conociendo la realidad de tus estudiantes, si tú das una pauta a uno, lo que el otro también va a querer, el otro por eso tienes que formularle bien tu idea y tienes que fundamentarle mucho mejor. Si el estudiante argumenta bien, tú le fundamentas mucho mejor para que tenga eso en mente. Porque si no, no van a dejarte tranquilo en la clase. En este cuadrito, la disposición del aula, ¿no? Para el aprendizaje cooperativo. Es una disposición, como te decía, te recomiendo el libro El entorno del aprendizaje de Lisa D. Richardson. Es un libro muy bueno, muy bueno. Te da muchas pautas, te da muchas pautas. La disposición pueden ser mesas en forma de U o un círculo, y si no son mesas, son sus carpetas personales, también en forma de U, de media luna, como dicen, o de círculo también, pueden trabajar. Mesas en grupos pequeños, juntas dos mesas y ahí tienes ya asiento para 4. Estaciones de trabajo. Si el espacio lo permite, pueden establecer diferentes estaciones de trabajo, temáticas en el aula para cada estación. Puedes ponerte de acuerdo con otros docentes, porque el trabajo cooperativo lo pueden hacer. Si la pauta la marca psicología del estilo de aprendizaje, de adecuación curricular y de inclusión, y el docente tiene características, ya formamos grupo para varios cursos. Entonces puedes dejar tu aula ambientada por cursos, ¿no? En cada esquina y en medio, ahí tienes para 5 grupos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, y ya puedes dejarlo determinado, ¿no? Los grupos dónde van a estar y cómo van a estar. Ya la prioridad de que todos, esa prioridad de que el paradigma que tenían todos, no, tengo que estar adelante porque soy corto de vista y mi mamá me dice que adelante aprendo más, ya pasó de moda hace mucho tiempo, ¿no? Ahora por grupos es diferente, el trabajo es diferente. Espacios para presentaciones, ¿no? Diseñar el área en la que el estudiante pueda realizar presentaciones. Esto más se utiliza cuando se acostumbran bastante al trabajo cooperativo y se acostumbran a trabajar proyectos. ¿Has visto que los estudiantes manejan POSIT? Entonces, por procesos manejan POSIT, ¿no? Y en una pizarrita o en la misma mesa pueden poner, ya, vamos a ver qué hacemos primero, segundo, tercero, cuarto, y ponen un POSIT por cada uno. Ya hicimos esto, y abajo ponen un POSIT del proceso que han seguido. De abajo. Entonces, se van estructurando ellos, ¿no? Como que van viendo ellos su propia estrategia cuando tienen un proyecto o algo que avanzar, y por POSIT, y eso puede ser por POSIT, o pueden tener una pizarrita pequeña cerca donde van haciendo sus anotaciones y tú te vas dando cuenta cuál es la evolución de la información que tienen, o pueden tener ellos de repente una tablet o una laptop donde entren a Mir o a Padlet y hagan también sus POSIT de ahí, puedan trabajar, o en Jamboard. Entonces, hay muchas formas en que puedes trabajarlo, ¿no? Hay muchas ideas que puedes trabajar tú con eso, ¿no? Las pizarras o paredes de cristal, que es justo lo que te decía, ¿no? Una pizarrita para que hagan sus anotaciones y veas tú cómo evolucionan los pensamientos o la estructura que van trabajando, es maravilloso. Lógico que sí me vas a decir tú. Me vas a decir ahorita, profesor, sí, pero lo que pasa es que eh, en mi aula, como que no se da y los estudiantes a veces no quieren traer. Sí, pero el estudiante, viendo la necesidad que tiene, viendo lo que va a trabajar después de 2 o 3 sesiones contigo, solo, poco a poco, va a querer incrementar él mismo sus herramientas. Al principio, por ejemplo, te cuento una experiencia, ¿no?
yo tenía un grupo hace como 5 años y en matemática justo me fui a primaria a hacer una clase modelo y en primaria requería que todos me den una respuesta, ¿no? Y quería más o menos que desordenados todos, pero quería que me den respuestas, ¿no? La idea mía era que me den respuestas. Y les planteaba un problema sencillo y ellos tenían una pizarrita blanca. Y en la pizarrita blanca, con su plumón de pizarra, me escribían la respuesta y me levantaban la pizarrita. Ah, muy bien, perfecto, muy bien, Julia. Excelente, me iba. Ahí me iba excelente. Pero ¿qué pasaba? Pero ¿qué pasaba en los estudiantes que no tenían pizarrita y querían participar y se morían por participar después de ver las estrategias y querían participar? Agarraron su plumón de pizarra, su cuaderno, que en esa época tenía un forro naranja, y con el plumón azul o negro utilizaban la tapa de su cuaderno como pizarra acrílica, porque escribían en el vinifán y luego lo borraban y ponían su estrategia. Se dieron cuenta de la necesidad y su estrategia. Y el estudiante se da cuenta de la necesidad y va a aplicar muchas estrategias. Muchas estrategias. Entonces hay que tener presente todo esto porque de verdad le va a servir, pero para muchas cosas. La asignación de roles en grupo, ¿no? ¿Cómo voy a poner asignaciones de roles en grupo? Bueno, puede ser portavoz, el responsable de presentar los resultados del grupo en la clase, el coordinador, ¿no? El que organiza el trabajo en grupo y se asegura que todos estén trabajando, el relator, el que toma notas, registros, de repente hay una lectura por ahí que puede hacer, el motivador, el que debe mantener al equipo, no, si podemos, mira que nos falta poco, ya está, perfecto, y el que plantea los recursos, ¿no? Que proporciona, da los recursos, ¿no? Es una idea que te doy para asignación de roles, ¿no? De repente formas grupos de 3 y entonces ya no son los 6, sino son 3, ya tú verificas cuál vas a colocar. Es una idea que pueden tener ustedes con la asignación de roles. La ejecución de las tareas académicas. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una tarea académica en el esto, pueden leer un tema o una tendencia que tú les hayas dado en voz alta mientras los demás leen en silencio, ¿no? Y lo escuchan. Y por ahí que corriges algunos errores de lectura, ¿no? O pueden leerlo por partes. Ya, a ver tú el primer párrafo 2, dependiendo del tiempo que tengas, ¿no? Lees la pregunta, ¿no? Lees la pregunta. Se repite el segundo paso en que cada alumno ofrece respuestas posibles, el encargado lleva el registro, o sea, cada paso que tú presentas lo registras con cada pregunta. O sea, cuando lees en voz alta, los estudiantes están en sus lugares y o tú les llevas una hoja ya predispuesta con las preguntas y empiezan ellos a responderse entre ellos, ¿no? A ver cuál es la respuesta. Mira, para mí es esto, no, para mí es el otro, no, pero empiezan ellos a responderse. Que es cómo es que lo has hecho, por qué lo has dicho, empiezan ellos a responderse. Y esto lo van a repetir con cada pregunta, con cada tema que trabajen, ¿no? Después de responder todas las preguntas, el grupo resume su idea en un eje central. Resume toda la idea la pregunta, la respuesta que ellos han puesto, resumen, es como si le pusieran un título o un subtítulo a lo que han trabajado. Estás ganándole a ellos la idea de reflexión del trabajo en equipo, la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? El trabajo de manejar un resumen y es una maravilla. Es una maravilla. Ojo, pero como te comento desde un inicio, tiene que ser un trabajo, ¿no? Es una labor, tiene que ser un trabajo, ¿no? ¿Y cómo es la clase cooperativa? El docente va a proponer uno de los siguientes métodos en la clase cooperativa. Por ejemplo, tomar notas entre pares. Entro a mi clase, feliz de la vida, voy a hacer mi clase, todo perfecto. Están de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, y van a aprender a tomar notas entre pares.
Uno de repente anota hasta cierto punto, el otro anota hasta cierto punto, o uno anota una parte, el otro se ponen de acuerdo. Y luego comparten las anotaciones que han hecho. Y ahí es que van a empezar a hilar las ideas que cada uno ha colocado sobre el tema. Excelente. Lo hiciste trabajar de dos, cuando son grupos pequeños. Grupos de 14 estudiantes. Perfecto. Hacer resúmenes junto a su compañero. ¿No? Hacer un resumen, resumirlo. Parejas, 2 o tríos. 3. Hago el resumen, ¿no? Puede ser resumen de una parte, otra parte, otra parte. Voy viendo cómo lo va haciendo mi compañero, voy viendo. Entre ellos van viendo su resumen. ¿Por qué? No es que se estén copiando o no es que acepten la copia. Simplemente tú les vas a explicar que van a mejorar sus ideas. El primero que empezó haciendo resumen, el segundo no va a escribir lo mismo, sino va a tratar de decir algo parecido. El otro va a tratar de decir algo parecido. Se van viendo lo que van escribiendo y no van a escribir lo mismo, van a intentar decir, y al final les va a salir un resumen. Es una idea general. Leer y explicar en pares, ¿no? Uno lee y el otro le explica lo que ha entendido y luego le toca al otro leer y la segunda parte explicar lo que ha entendido. Redactar y corregir, ¿no? Redactas y intercambian cuadernos, se corrigen, lo que he dicho. Ejercitar y repasar las lecciones en repares, ¿no? Poner tú en marcha ya, muy bien. ¿Qué estamos trabajando? Vamos a ver. Imaginemos que estás tú en la finalización de tu sesión. Muy bien, metacognición o transferencia. ¿Qué hemos aprendido? A ver, pregúntense ustedes qué hemos aprendido y se preguntan entre los dos, ¿qué aprendimos? ¿Pero por qué? No, no hicimos esto, mira, hicimos el otro. Metacognición. Resolver problemas matemáticos entre pares, ¿no? La ayuda básica, ¿no? Y los debates escolares. Clase cooperativa. O sea, esas son estrategias que tú aplicas en una clase, perfecto, las aplicaste. Pero también tienes que saber que es una clase cooperativa. ¿Por qué? Porque en tu sesión de clase puedes colocar tú. Utilizamos la estrategia del aprendizaje cooperativo. Y te dices, pero ¿y dónde aquí está tu estrategia? Lógico, están tomando notas entre pares. Es mi estrategia de la clase cooperativa. Y tienes para fundamentar tu aprendizaje cooperativo. O sea, siempre lo aplicamos, pero no sabemos cómo lo podemos colocar. Ahora ya lo entiendes. Esta estrategia, no sé si la habrán escuchado, ¿no? El COP. COP. Ese método, el método denominado COP, propuesto por Spencer, consiste en distribuir a los alumnos en grupos de aprendizaje cooperativo heterogéneos y asignarle a cada grupo una parte de la unidad didáctica. A cada miembro del grupo se le asigna luego un subtema. Los alumnos realizan una investigación individual de los subtemas y se presentan sus conclusiones al grupo. Cada grupo integra entonces los subtemas de sus miembros para hacer una presentación global del tema frente a toda la clase. Distribuyes tu tema, los subtemas van a los grupos, a cada uno se le asigna el subtema, se le asigna lo que va a investigar, juntan a nivel de grupo lo que han investigado, lo ordenan todo el subtema y luego todo el salón ordena sus resúmenes y ahí ya tienes el tema en general. Pero esto siempre, ojo, les digo, esto siempre es con la supervisión del docente, con la mediación del docente, ¿no? Es indispensable porque si no, no podemos trabajar. La supervisión de la conducta de los estudiantes, ¿no? Supervisión tiene 4 etapas. Prepararse para observar cómo están mis estudiantes, qué es lo que quiero observarles. Quiero observarles si hay empatía o no hay empatía, si hay algún conflicto o no hay conflicto, qué es lo que les voy a observar. Voy a observar para evaluar el grado de cooperación que tienen a nivel de grupo. ¿Quién coopera más? ¿Cómo cooperan? ¿Están cooperando o no? ¿O se quedan callados? No. Voy a intervenir cuando sea necesario, ¿no? Veo que el grupo tiene algún conflicto y no lo pueden solucionar entre ellos, ya entro a tallar yo. Hacer que los alumnos evalúen la calidad de su propia participación. La autoevaluación, que es importante, tanto en el estudiante como en el docente, ¿no? Que se autoevalúen. Es indispensable, porque si no, no se puede trabajar. Importante cuando yo superviso
Y para supervisar tu lista de observación o tu ficha de observación. Lista de cotejo y ficha de observación. Indispensable. Porque si no, te vas a olvidar, recuérdalo, te vas a olvidar de cómo es cada uno y va a pasar un día y no vas a poder evaluar. Mejor aplicas tu ficha y puedas trabajar con tranquilidad todo lo que tienes planificado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, interrogante? Dígame ahora, por favor. Escríbame en el chat si tienen alguna pregunta, duda, interrogante. ¿No? Ya, perfecto. Aquí vamos a ver. Les he traído una ficha, ¿no? Más o menos, como te digo, una lista de cotejo de sí o no para que tú sepas cómo es que vas a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de conducta, ¿no? Los alumnos entienden la tarea, pones sí o no. Y si hay algún comentario adicional por cuestiones de empatía o conflicto, pones sí o no. Los alumnos han aceptado la interdependencia positiva y la responsabilidad individual, sí o no. Y tú solamente vas pasando, vas observando los grupos y vas poniendo check. Te va a ayudar bastante a entender a cada grupo y a poder tener tu proceso de evaluación, ¿no? Los alumnos están trabajando en función a los criterios adoptados, la pauta que dé el docente al inicio, ¿no? ¿Cómo es que lo va a trabajar? Que es importante. Los alumnos están practicando las conductas esperadas, o sea, lo que tú has planificado. ¿Se está adoptando o no se está adoptando? Esa es la idea. O sea, por eso te digo, cada vez que tú vayas a observar o que tú estés trabajando en equipo, tienes que tener tu ficha de observación o tu lista de cotejo. Porque si no, no te vas a acordar de lo que estás planificando, de lo que estás trabajando. Imposible, no te vas a acordar. Y es preferible que lo utilices para no tener problemas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o interrogante? No, ninguna. Hablen ahora, por favor. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, voy a pasarles las diapositivas.